Los 5 reyes más cercanos a Dios. Lecciones de liderazgo espiritual. Amigos, ¿alguna vez han sentido la necesidad de una guía divina en sus vidas? La Biblia nos ofrece ejemplos inspiradores de hombres y mujeres que encontraron en Dios la fuerza, la sabiduría y el coraje para superar cualquier obstáculo. A lo largo de la historia bíblica, encontramos numerosos reyes que gobernaron con sabiduría y justicia. Sin embargo, algunos destacaron por su profunda conexión con Dios y su influencia en la historia de Israel. Hoy exploraremos las vidas de 5 reyes que se destacaron por su cercanía con el Altísimo: David, Josías, Ezequías, Josafat y Ezequías. A través de sus historias, llenas de fe, valentía y desafíos superados, descubriremos valiosas lecciones sobre liderazgo, fe y la importancia de buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Prepárense para ser inspirados, para renovar su fe y descubrir cómo la presencia de Dios puede transformar sus vidas, tal como transformó las vidas de estos poderosos reyes. David, el corazón de un rey conforme al corazón de Dios. La historia de David es una historia de fe inquebrantable y de una conexión profunda con Dios, cultivada desde su juventud. Imaginen a un joven David cuidando las ovejas de su padre, bajo el sol abrasador, con la única compañía de su arpa y la voz de Dios susurrando en su corazón. Fue en esos momentos de quietud y soledad que cultivó una relación íntima con el Creador, una relación que lo sostendría durante las pruebas más difíciles de su vida. David no nació en la realeza. Él era el menor de 8 hermanos, un pastor humilde a los ojos del mundo. Pero Dios vio en David un corazón puro, un corazón dispuesto a seguirlo, un corazón conforme al suyo. Y así, Dios escogió a David, el pequeño pastor, para guiar a su pueblo, para ser el rey de Israel. Su historia es un testimonio de que Dios no mira las apariencias, sino el corazón. David, a pesar de sus errores y debilidades, siempre se arrepintió, siempre buscó el perdón de Dios y se esforzó por vivir de acuerdo a su voluntad. Recordemos la historia de David y Goliat, ese gigante que infundía terror en los corazones de los soldados más valientes. Mientras los demás temblaban, David, armado solo con una honda y 5 piedras lisas, enfrentó al gigante con la certeza de que Dios estaba con él. Y con la ayuda de Dios, David venció, demostrando que no hay gigante, por grande que sea, que pueda contra la fuerza del Todopoderoso. La historia de David nos inspira a vivir con fe, a enfrentar nuestros gigantes con valentía y a recordar que con Dios de nuestro lado, la victoria está asegurada. Josías, el rey que restauró la alianza con Dios. La historia de Josías nos habla del poder transformador del arrepentimiento y la obediencia. Imaginen un reino, el reino de Judá, sumido en la idolatría, un pueblo que se había alejado del Dios de sus padres. En medio de esta oscuridad espiritual, surge Josías, un joven rey con un corazón sensible a la voz de Dios. A la temprana edad de 16 años, Josías decide buscar al Señor con todo su corazón. Durante la restauración del templo, se encontró el libro de la ley, un descubrimiento que conmovió profundamente a Josías. Al escuchar las palabras de Dios, Josías rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento y se comprometió a restaurar la alianza con Dios. Su reinado se caracterizó por una reforma religiosa sin precedentes. Josías eliminó los ídolos, restauró el templo, restableció la celebración de la Pascua y exhortó a su pueblo a volver su corazón a Dios. La historia de Josías nos enseña que nunca es tarde para volver a Dios, que su misericordia es infinita y que está dispuesto a perdonar nuestros pecados y restaurarnos si nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. Amigos, la vida está llena de desafíos, de momentos en los que la duda y el miedo amenazan con robarnos la paz y la esperanza. En esos momentos de prueba, necesitamos aferrarnos a la fe, a la certeza de que Dios está con nosotros, tal como estuvo con el rey Ezequías. Imaginen a Ezequías, un rey piadoso que confió en Dios en medio de una terrible amenaza. Senaquerib, el arrogante rey de Asiria, había invadido Judá, burlándose del Dios de Israel y sembrando el terror en los corazones del pueblo. Ante esta situación desesperada, Ezequías no se dejó vencer por el miedo. Él corrió a la presencia de Dios,
extendió ante él la carta amenazante de Sennacherib y derramó su corazón en oración. Y Dios, que siempre escucha el clamor de sus hijos, respondió a la oración de Ezequías de una manera sobrenatural. En una sola noche, el ángel del Señor salió y mató a 185.000 soldados asirios. La historia de Ezequías nos enseña que no hay batalla demasiado grande para Dios, que no hay gigante que pueda resistirse a su poder. Cuando confiamos en Él, cuando le entregamos nuestras preocupaciones y temores, Él pelea por nosotros. Él nos da la victoria. La historia de Ezequías es un poderoso recordatorio de que Dios está en control, que Él es un Dios de milagros y que nada es imposible para Él. Que su ejemplo nos inspire a fortalecer nuestra fe, a buscar la presencia de Dios en medio de la tormenta y a recordar que con Él de nuestro lado, la victoria está asegurada. Amigos, ¿se han encontrado alguna vez en una situación que parece insuperable, rodeados de enemigos y sin saber a dónde acudir? En esos momentos de incertidumbre, necesitamos recordar que la victoria no depende de nuestra fuerza o estrategia, sino de la fidelidad de Dios. La historia del rey Josafat nos enseña que la alabanza es nuestra arma más poderosa, que cuando elevamos nuestras voces a Dios, Él desciende con poder para liberarnos. Josafat, un rey justo que buscaba la voluntad de Dios en todo, se enfrentó a una amenaza formidable. Una gran multitud de enemigos se acercaba para atacarlo. Ante esta situación desalentadora, Josafat, en lugar de confiar en su ejército o en estrategias militares, decidió buscar la guía de Dios. Proclamó un ayuno en todo Judá y reunió al pueblo para buscar el rostro de Dios en oración. Con corazones humildes y arrepentidos, clamaron a Dios por su misericordia y protección. Y Dios, fiel a su promesa, respondió a su clamor. A través del profeta Yahaziel, Dios les dijo: «No teman ni se acobarden, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. No necesitan pelear en esta batalla». Josafat, siguiendo la instrucción divina, ordenó a los cantores que fueran delante del ejército, alabando a Dios por su misericordia y fidelidad. Y mientras las voces de alabanza resonaban en el valle, Dios peleó por su pueblo de una manera asombrosa. La confusión se apoderó del campamento enemigo. Comenzaron a luchar entre ellos y terminaron destruyéndose a sí mismos. La historia de Josafat nos enseña que la alabanza es nuestra arma más poderosa, que cuando elevamos nuestras voces a Dios, reconociendo su soberanía y confiando en su poder, Él desata su poder para liberarnos. Amigos, ¿alguna vez han sentido que la vida se les escapaba de las manos, que se enfrentaban a una situación que los superaba por completo? En esos momentos de angustia e incertidumbre, la oración se convierte en nuestro refugio, en el puente que conecta nuestra debilidad con el poder ilimitado de Dios. La historia del rey Ezequías nos muestra cómo la oración ferviente, la súplica sincera del corazón, tiene el poder de cambiar nuestro destino, de mover la mano de Dios a nuestro favor. Ezequías, un rey justo que había guiado a su pueblo con sabiduría, se encontró cara a cara con la fragilidad de la vida. Enfermó gravemente, y el pronóstico del profeta Isaías fue contundente. Así dice el Señor: «Pon tu casa en orden, porque morirás, no te recuperarás». Pero Ezequías, en lugar de resignarse a su suerte, decidió aferrarse a la esperanza, a la posibilidad de un milagro. Volvió su rostro a la pared y con el corazón quebrantado, elevó una oración sincera a Dios. Recordó su fidelidad pasada, sus acciones justas, su compromiso con la voluntad divina. Y Dios, conmovido por la súplica de Ezequías, por la autenticidad de su corazón, decidió mostrarle misericordia. Antes de que Isaías saliera del patio central del palacio, Dios le habló de nuevo: «Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo: así dice el Señor, Dios de tu padre David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte». La historia de Ezequías nos enseña que la oración no es un ritual vacío, sino un diálogo sincero con Dios, un acto de fe que tiene el poder de transformar nuestra realidad. Amigos, a lo largo de este viaje por las vidas de David, Josías, Ezequías y Josafat, hemos sido testigos de la fidelidad de Dios, de su poder para transformar vidas y de su disposición a bendecir a aquellos que lo buscan con sinceridad. Estos reyes, a pesar de sus imperfecciones, nos enseñan que la verdadera grandeza no reside en el poder terrenal, sino en la humildad,
la obediencia y la búsqueda constante de la voluntad de Dios. Al igual que ellos enfrentaron gigantes y vencieron obstáculos, nosotros también podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Si te apasiona la historia bíblica y quieres aprender más sobre los 5 reyes más importantes de la Biblia, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás videos detallados sobre cada uno de estos reyes, sus logros y su legado. No te pierdas esta oportunidad de profundizar en la historia de la Biblia y descubrir la importancia de estos líderes. Además de suscribirte, te recomiendo que actives las notificaciones para recibir alertas cuando publique nuevos videos sobre este tema. También puedes compartir mis videos con tus amigos y familiares para que más personas puedan aprender sobre estos reyes y su impacto en la historia bíblica.